Muy buenos días, amados hermanos, Dios nos bendiga. Nos encontramos una vez más meditando en su bendita y santa palabra en estos tiempos de devocional familiar. Una vez más se encuentran con nosotros nuestra hermana Nuria y nuestra hermanita Elsa. Nuestro texto del día de hoy es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Pero antes de leerlo, quiero que recuerden que estamos estudiando del versículo 1 al versículo 4. Pero ya llegamos ya al final de esta introducción, que es el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Amén. Vamos a darle lectura allí, Primera de Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Y ya sabemos este famoso versículo que sigue diciendo y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Aquí es resumido el Evangelio, pero enfoquémonos porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo que recibió el apóstol Pablo? Recibió el Evangelio. Eso es lo que recibió. Y eso es lo que está compartiendo una vez más a los corintios. No hay palabra o verdad más importante que el Evangelio de Jesucristo. La escritura está llena de muchos mensajes. El menor entre ellos es mucho más valioso que toda la riqueza combinada del mundo y más importante que los pensamientos más grandes alguna vez formulados por la mente del hombre. Si el mismo polvo de la escritura es más precioso que el oro, ¿cómo podemos calcular el valor o importancia del evangelio? Eso se dice en referencia a Job 28, versículo 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Aún dentro de la misma escritura, el mensaje del evangelio no tiene igual. La historia de la creación, aunque llena de esplendor, se inclina ante el mensaje de la cruz. La ley de Moisés y las palabras de los profetas señalan hacia afuera, apuntando hacia este mensaje singular de redención. Incluso la segunda venida, aunque llena de asombro, permanece en las sombras del Evangelio. No es exageración decir que el Evangelio de Jesucristo es el gran y esencial mensaje, la acrópolis De la fe cristiana. de la fe cristiana. No hay nada más importante, nada más útil, nada más necesario para la promoción de la gloria y el reino de Dios, prestando del lenguaje de Proverbios, justamente diremos del Evangelio. Proverbios 3, versículo 14 al 15. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Amén. Siendo esto cierto, comprender el Evangelio debe ser nuestra gloriosa pasión, porque revela la gloria, ¿verdad? Y todo lo maravilloso, esplendoroso del reino de Dios. Es una tarea imposible, pero es digna de cada onza de nuestro esfuerzo, pues allí encontramos toda la riqueza de Dios y el gozo verdadero para el creyente. Es digno de apartarnos de todo pequeño esfuerzo y de cualquier placer inferior, de manera que podamos alcanzar las profundidades de la gracia de Dios reveladas en este mensaje. Job 28 del 1 al 9. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás,
hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertido en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Amén. Incluso en el mundo antiguo de Job hubo hombres que estuvieron dispuestos a presionarse hasta el límite. Eso es lo que estamos leyendo. Privarse de la vida sobre la superficie para acabar a través de la roca sólida en la penumbre y sombras profundas, o sea, en la oscuridad plena. Arriesgar su vida y los miembros del cuerpo y no dejar piedra sobre piedra en su búsqueda por los tesoros de esta tierra. Cuánto más nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo y saboreado la buena palabra de Dios y los poderes de la era por venir, debemos estar dispuestos, se supone que más que ellos, a dejar todas las cosas de menor gloria para buscar las glorias de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Hebreos 6, versículo 4 al 5. Ya. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahí está. Mi amado hermano, entonces nosotros que somos partícipes de estos poderes, debemos buscar con mucho más ahínco de lo que el mundo busca, esos tesoros en lugares rurales, en lugares muy oscuros, en lugares muy deshabitados y muy lejos de la ciudad, ¿no? ¿Por qué entonces es tan escasa entre el pueblo de Dios una verdadera pasión por el pueblo? Eso nos va a llevar a nuestro siguiente punto. Pero aquí yo quisiera meditar con todos ustedes esta pequeña introducción. Y una de las cosas, mi amado hermano, hablando del Evangelio, aquí que me hace meditar, me hace reflexionar, es que esas glorias que uno puede ver en el Evangelio, uno tiene que entender que allí se revela más que en cualquier otra parte de las Escrituras, ¿verdad? En la venida del Hijo de Dios, en su vida santa, en sus sufrimientos, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su exaltación, incluso hasta la promesa de su segunda venida, se revela allí todos los atributos de Dios, más que en cualquier otro libro que exista en la tierra, más que en cualquier otro libro, aún incluso de la Biblia, se revela con mucho más claridad. Obviamente, toda la escritura es inspirada por el Señor, pero es ahí donde resplandece lo que la escritura ya nos mostraba acerca de quién es este Dios a quien nosotros servimos, este Dios que creó los cielos y la tierra, este Dios que ahora es nuestro Señor y Salvador. Ahí se revela todos sus atributos, se revela su amor, su santidad, su justicia, su soberanía, su aceidad, su incomprensibilidad, no que no podamos entenderlo porque no se deja entender, sino porque es muy grande. Sus pensamientos tan altos, así como los cielos de la tierra, son vuestros pensamientos, son los pensamientos de Dios, más altos, más sublimes, más santos, más justos, más sabios. Entonces, todo eso revela el Evangelio. Y todo eso, a todos aquellos que lo abrazan, se les demanda vivir a la luz de ello. Entonces, uno tiene que mirar todas estas glorias de Dios y la gloria de su reino, de su pueblo, todas esas verdades en las cuales debe vivir a la luz del Evangelio que revelan con mucha más claridad. Por tanto, por eso estamos diciendo que si los hombres invierten tanto tiempo, hermanita Elsa, en hacer todas estas
proezas para extraer minerales, recursos valiosos, cuánto más nosotros debemos hacer todos los esfuerzos y aún inclusive muchísimo más, porque se nos ha revelado que el Evangelio tiene tesoros muchísimo más grandes que los tesoros de esta era presente. Son tesoros que revela de lo porvenir y gozamos nosotros estos poderes que un día se manifestará con toda claridad. Cuanto más nosotros que desde ya hemos probado, saboreado, entendemos de qué trata todo esto, entendemos que es superior a todas las cosas y que tiene mucho más valor, debemos también de la misma manera, no de la misma manera, sino debemos con mucho más ahínco, con mucho más esfuerzo, buscar estos tesoros. Eso implica, hermanos, sé que madrugamos y hay que esforzarnos y apuntar a eso. Si eso implica que tenemos que hacer dobles esfuerzos, hay que hacerlo, hay que priorizar y hay que buscar ser consistente con lo que creemos. Y de eso se trata. Y aquel que no haga estos esfuerzos es porque todavía no está entendiendo, porque todavía no está madurando de qué trata estas glorias. O pueda ser también que si alguien no ande en este ritmo de vida, en este esfuerzo, es porque todavía no está viendo esta verdad, todavía no se le ha revelado, o porque todavía no ha gustado ese poder. Eso es el amor de Dios, El ¿verdad? Evangelio. El evangelio que demuestra y nosotros que hemos saboreado eso, entonces se nos demandaría hacer también todos estos esfuerzos para sacar todas estas verdades de ella y poder nosotros vivirla. Amén, hermanos. Amén, Amén. hermanita Elsa. Amén, hermanita Nuria. Amén. Amén. Ahora, dicho esta introducción, vamos a entrar a nuestro primer punto. Un evangelio diluido. Un evangelio diluido. La pregunta que introducía es, ¿por qué entonces es tan escasa entre el pueblo de Dios una verdadera pasión por el pueblo? Por el Evangelio, Claro, por el Evangelio, una pasión por el Evangelio. sí. ¿Por qué entonces es tan escasa entre el pueblo de Dios una verdadera pasión por el pueblo? ¿Por qué Por el el... Evangelio, una verdadera pasión por el Evangelio, no por el pueblo. Amén. ¿Por qué entonces es tan escasa entre el pueblo de Dios una verdadera pasión por el evangelio? Amén. Eso se trata. Mejor dicho, hermanos, preguntémonos acá, parafraseando aún esta pregunta. ¿Por qué ya el pueblo no se sumerge como se sumergían antes en el Evangelio? ¿Por qué no comienzan a escudriñar y a profundizar, aunque eso implique tiempo, esfuerzo? ¿Por qué ya no vemos estos esfuerzos debidos en los hijos de Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no hay eso? Bueno, una respuesta a eso es que por causa que el Evangelio se ha diluido. Primero debemos entender que el Evangelio que ha sido una vez dado a los santos ha pasado a través de muchas revisiones y reducciones en las generaciones recientes. Judas 3, veamos lo que nos dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Cuando consideramos la escritura rápidamente, notamos una gran diferencia entre el contenido y en la calidad entre el Evangelio apostólico y nuestra versión más contemporánea. Incluso cuando leemos predicaciones del Evangelio por los reformadores, los puritanos, Edward Whitfield, Spurgeon y otros más recientes como Martin Lloyd Jones, pronto nos damos cuenta que hoy apenas tenemos el esqueleto de la proclamación del hermoso Evangelio que ellos expusieron y se ha reducido a unas pocas leyes espirituales. Lo hemos simplificado a declaraciones doctrinales fáciles de entender que apuntan mucho de su belleza original y dejan poco para admirar o investigar ampliamente. Es ciertísimo que Dios tiene un plan, que nosotros somos pecadores y que Cristo murió y resucitó de manera que pudiéramos ser salvos por la fe,
Pero memorizar estas declaraciones no significa que conocemos o entendemos el Evangelio. No debemos ignorar tales piedras. Animales inferiores pueden aprender a imitar y repetir, pero nosotros debemos escudriñar la escritura y descubrir el significado de estas cosas. De la misma manera que los mineros debemos estar dispuestos a presionarnos hasta el límite, privarnos de los gozos temporales y cavar, cavar y cavar a través de incontables horas de estudio y oración para ganarnos el premio del conocimiento profundo, de las inescrutables riquezas del Evangelio de Dios. De otra manera, siempre seremos un pueblo con un corazón insensible debido a la ignorancia que está en nosotros. Porque claro, si el Evangelio revela los atributos, no conocer el Evangelio, no profundizar, no vamos a conocer a Dios. Porque el Evangelio resplandece como ninguna otra parte de la Escritura acerca de quién es Dios. Y eso lo podemos ver a través de la obra de Dios. Ahora, Efesios 4:18. Miren lo que tiene que decir Dios con respecto a esto. teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Una característica del mundo que conoce el Evangelio dice que es por la ignorancia. Y es por eso que ellos no pueden comprender ni mirar a Dios como debe de ser visto y comprendido. Y así también en el pueblo del Señor. Por causa de esta ignorancia no hay un valor al Evangelio. No hay estos esfuerzos requeridos porque no se está entendiendo cuán valioso y cuán revelador de Dios es este mensaje. Debemos volver nuestros ojos a la roca de donde fuimos tallados. Isaías 51, versículo 1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Debemos descubrir de nuevo el Evangelio de anteaño, ser cautivados por Él y predicarlo con pasión como pueblo que conoce a su Dios y entiende lo que Él hecho, lo que Él ha hecho por ellos. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Entonces, ¿qué meditamos, verdad, en esta primera respuesta a la pregunta? ¿Por qué entonces tan escasa entre el pueblo de Dios una verdadera pasión por el Evangelio? Y eso es porque hay un evangelio diluido que no está trayendo toda esta convicción de quién es Dios. ¿Y cuál es el evangelio diluido? Bueno, lo resumen pues a Jesucristo es tu Señor y Salvador, a la oración de fe y se limitan a ello, ¿verdad? Cerrando las puertas a las inescrutables maravillas que se encuentran en Dios. Entonces, hermanos, cuando vemos un evangelio de anteaño, vemos un evangelio que se nos mostraba, para empezar, esa obra histórica que Cristo logra en esta tierra, su encarnación, el misterio de Dios y hombre, la doble naturaleza de Dios, que aunque adoptó un cuerpo con las consecuencias del pecado, es sin pecado. También vemos su vida santa. Él vivió santamente, aunque fue tentado por todos, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, soldados romanos. Fue tentado por todos. Fue tentado también por el pueblo judío, por sus discípulos, pero Él fue santo. También vemos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde adoptar este cuerpo y sufrir todo lo que nosotros sufrimos por consecuencia del pecado, y aún más, ese sufrimiento que se fue expresado al ser entregado por nosotros, desde que fue flagelado por orden de Poncio Pilato y más adelante crucificado. Todos esos sufrimientos remuelan también las inescrutables gracias del Señor. Nos revelan esos atributos del Señor. Vemos el amor de Dios allí. ¿Quién no puede ver el amor de Dios allí? Pero no cualquier amor, sino un amor divino, alto, que trasciende, que traspasa todo lo comprendido. Vemos también su muerte,
¿verdad? Donde viene la muerte y dice que no lo pudo retener porque no había motivo para retenerlo. Así que él venció la muerte, sorbida es la muerte, dice, y vemos que Jesucristo, él muere, ¿verdad? Verdaderamente muere y la muerte no puede nada contra él. Vemos también su sepultura, ¿verdad? Él fue sepultado como una evidencia que realmente él fue todo hombre y cargó nuestros pecados, ¿verdad? Y fue muerto, y ahí está la evidencia, él murió. También vemos la resurrección, vemos la ascensión, vemos la exaltación y finalmente su segunda venida. Y todo eso es propiciación, reconciliación, expiación. Y todos esos términos, hermano, era el evangelio de anteaño que profundizaba. Hoy en día ya nadie quiere hablar de expiación, de reconciliación, de propiciación. Nadie quiere hablar de reconciliación. ¿Por qué? Porque dice, esto es algo muy pesado, eso es para los teólogos. Pues ha hecho mal la iglesia creyendo ese cuento, porque por causa de eso el evangelio se ha diluido, se ha reducido, se ha limitado en Él es tu Señor y tu Salvador. Ya hiciste tu devocional, ya estudiaste, ahora tan solo ora. Y así pasan los años y sigues con lo mismo, Él es tu Señor y Salvador. Pero ¿qué implica que es Señor? ¿Qué implica que sea Salvador? Debemos conocer las obras de Dios, las obras del Padre, las obras del Hijo, las obras del Espíritu Santo, las obras que se hicieron una vez en la historia y la implicación de todas ellas. Pero cuando se reduce a todo eso, no podemos ver quién es Dios y por ende va a haber una vida escasa espiritualmente, sin pasión, con apatía, eh, con falta de esfuerzos, grandes esfuerzos como la hemos visto aquí. Y todo eso va a venir como consecuencia de un evangelio diluido. Amén. Mm. Volvamos entonces, ¿verdad?, a el evangelio de anteaños, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, o cómo en diferentes tiempos han valorado ese evangelio. Lo han visto desde esa perspectiva que también nosotros debemos verlo. Veamos lo siguiente. También pasa que ya no hay una pasión en el pueblo de Dios por una comprensión inadecuada del Evangelio. Una segunda razón por la que hoy el pueblo de Dios le falta pasión por el Evangelio es que muchos lo ven como si se tratara de un curso básico sobre el cristianismo o de pequeños pasos dados en la fe que pronto se domina y se deja atrás por temas más profundos. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. El Evangelio es el tema profundo del cristianismo. La escatología y el libro de Apocalipsis serán más claros en la segunda venida, pero nunca dominaremos o comprenderemos completamente la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Mm. Cualquiera que piense que conoce el Evangelio suficientemente bien como para dejarlo atrás y continuar con cosas más grandes, haría bien en seguir la amonestación del apóstol Pablo. Veamos cómo nos amonesta. Primera de Corintios 8, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Amén. Si tuviéramos el poder para revivir a los grandes teólogos y predicadores de la historia, testificarían que fueron bebés en el Evangelio durante su peregrinaje terrenal. Se unirían con los hombres sabios de Proverbios y exclamarían, Proverbios 30, versículo 2 al 3. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Debemos entender que nuestro viaje en el Evangelio durará más allá de nuestra vida y más allá de 1000 eternidades. Con cada nueva verdad descubierta, la gloria del Evangelio nos cautivará más y más hasta que consuma nuestros pensamientos y gobierne nuestra voluntad. Puedes preguntarte si hay alguna cosa digna de buscar, alguna cosa suficiente grande para llamar tu atención. Hanning, el Evangelio es mucho más de lo que puedan haberte dicho y contiene una gloria inagotable. De hecho, pasaremos la eternidad tratando de encontrar toda la gloria que está contenida en este singular mensaje. Y después de una eternidad de eternidades,
habrá todavía gloria infinita nunca antes vista. El Evangelio siempre será la cosa que los ángeles y los redimidos anhelan contemplar. Veamos allí lo que dice Primera de Pedro 1, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces no debe ser de poca importancia, sino de mucha. Recuerda esto, siempre debes estar creciendo en el Evangelio y en tu conocimiento del mismo. No es la introducción al cristianismo, sino que es cristianismo de A a la Z. Tú no tienes que dominar el Evangelio, ni lo dominarás, pero Él te dominará a ti. Amén, hermanos. ¿Qué hemos visto aquí? Hay una falta de pasión por el pueblo, hemos visto en esta segunda razón por la falta de, Conocimiento, de conocimiento o de una adecuada comprensión. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que meditar acá? Bueno, hermanos, tenemos que entender que el Evangelio revela cosas insondables y profundas. Por ejemplo, revela algo que todos conocemos, el amor de Dios. Y eso lo vemos expresado, ¿verdad? En la persona de Cristo y en la obra de Cristo. La obra revela las, los atributos de la persona de Dios. Al encarnarse, Él revela que es Dios. La santidad y el vivir santamente, perfectamente, revela que es Dios, revela su persona. Revela también atributos como el amor. O sea, Dios amó de tal manera al hombre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo envía, ¿verdad?, a morir por nosotros, a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó en esa condición, revela el amor de Dios. Pero no es un amor que sea humano, porque el amor humano no da su vida por su prójimo, sino que es un amor que trasciende y traspasa toda frontera. Es un amor perfecto, un amor que calificó y un amor que se dio, un amor divino, insondable, que aún como cristianos Él nos sigue amando. Y esa clase de amor desde ya nos relata y nos muestra el Evangelio, la obra de Cristo. Mi amado hermano, y así podemos también decir que el Evangelio revela su soberanía, revela su santidad, revela su justicia, y nosotros debemos inundarnos, ¿verdad?, en estos atributos que nos habla acerca de Dios para conocer más a nuestro Dios. Y por tanto, una comprensión inadecuada nos va a llevar a qué? A una falta de pasión, de que el pueblo pueda buscar a Dios, no tan solo en las iglesias, sino en sus casas. Una falta también de comprensión lleva a una falsa pasión, una poca pasión en el pueblo del Señor. Ya no van a dar o se van a desvivir por la causa del Evangelio. Lo van a mirar con mucha ligereza, con mucha superficialidad. Así que nunca creamos el cuento de, bueno, un devocional, bueno, los estudios bíblicos en la iglesia no deben ser tan profundos, porque justamente por esa mentira, las iglesias de hoy en día, muchas de ellas, hemos visto sorprendentemente que se han vuelto iglesias liberales, porque han estado siempre en la rutina de mirar el Evangelio de manera superficial, que no sea así entre nosotros. No hay otra manera y otro medio por la cual si el hombre quiere tener una relación y una vida espiritual fuerte, sea por causa de estudiar y comprender el Evangelio. Eso implica inundar, separar tu tiempo y hacer todos los esfuerzos para ello. Y si hay que doblar esfuerzos, redoblaremos esfuerzos, mis amados hermanos. Y de eso se trata, ser consistente. Que Dios nos dé esa madurez de poder entender estas cosas y salir del letargo en la cual en nuestro tiempo estamos viviendo un evangelio diluido. Amén, hermanos. Amén. 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 Veamos ahora la tercera razón por la cual ya no hay pasión en el pueblo de Dios. Es también por la falta de instrucción en el evangelio. Una tercera razón para la falta de pasión por el evangelio entre el pueblo de Dios
surge de una suposición fatal e incorrecta. Suponemos que el pueblo de Dios, incluso los ministros de Dios, entienden el Evangelio y por tanto descuidamos en instruirles en el Evangelio y hacer de esta instrucción una prioridad. Cuando un nuevo convertido confiesa públicamente su fe, ¿durante cuánto tiempo se le instruye en el Evangelio? A menudo alguien le orienta por unos pocos minutos usando un tratado que presenta al Evangelio paso a paso. Y luego se le coloca en una clase de discipulado para que aprenda principios básicos de la vida cristiana. ¿Cuánta instrucción sobre el Evangelio ha escuchado desde el púlpito? Es posible que se siente en la banca su vida entera sin escuchar sermones dedicados a una explicación correcta y específica de lo que se alcanzó a través del Calvario y la tumba vacía. Si siente el llamado al ministerio, ¿a cuántas clases asistirá en el seminario que estén exclusivamente dedicadas al contenido y la aplicación del Evangelio? Uno tendría que revisar los programas de estudio de muchas instituciones religiosas antes de encontrar una clase específicamente dedicada a este propósito. Veamos allí que antes del reinado del piadoso rey Josías, la ley de Dios había estado perdida en el templo por muchos años. Y la pregunta para nosotros es, ¿esto ha ocurrido en nosotros? ¿Se ha perdido el evangelio entre los evangélicos por muchos años? Inclusive se ha perdido hasta nuestros días. Preguntémonos, pero leamos aquí esta historia, qué es lo que pasó, ¿verdad? Con el reinado de este rey Josías, que nos sirva de lección. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14 al 21. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asías siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Amén. Vemos que hallaron el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés y ellos no estaban viviendo al leerlo conforme a la ley de Moisés. ¿Y qué hizo? Rasgó sus vestidos, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, porque no hemos estado viviendo conforme a la ley, ¿verdad? Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Y así nos ha pasado a muchos de nosotros cuando venimos de estas iglesias de hoy en día que han diluido, como estamos viendo, y que y por ende, nosotros no hemos visto las glorias de Dios. Pero recordamos todos muy bien, mi amado hermano, que cuando nosotros volvimos a conocer esas verdades del Evangelio que fue predicada por mensajeros de anteaño, quedamos como asombrados, quedamos así como aquí.
quedó cosillas, quedó pasmado, asustado, porque no era nada parecido su vida práctica con la vida práctica que demandaba la ley de Moisés, y se aterró y mandó a que consultaran a Jehová, porque grande era la ira de Jehová que se estaba manifestando y que caería sobre ellos, que no habían vivido una vida conforme a esa verdad. De igual manera también nosotros, amados hermanos, porque cuando conocemos el Evangelio, no de manera resumida, y conocimos el Evangelio ya de manera más extensa, vimos la soberanía de Dios. Y nosotros hacíamos de Dios no un Dios soberano, sino que nosotros nos poníamos como aquel soberano que podríamos decidir cuándo sí, cuándo no, y a Dios lo relegábamos como alguien tan pequeño que tenía que conformarse con nuestras decisiones, cuando era todo al revés. Era Dios quien decidía dar su gracia a quien Él quería. Y hay un versículo donde dice a Simón el mago y le confrontan a este que quería traficar el evangelio a cambio de monedas, o quería los poderes que traía el evangelio, esa experiencia que tenían los apóstoles en ese tiempo, y se les reprende a Simón el mago y le dice que perezca tu dinero contigo, y pídele perdón a Dios a ver si Él te concede el arrepentimiento. Esa palabra a mí me marcó porque es Dios quien da el perdón, es Dios quien concede la transformación, es Dios quien concede la justificación a través del perdón. Ruégale a ver si. Y nosotros hemos visto muchas las veces que personas vienen a Dios pidiendo perdón, pero no todos son transformados. ¿Por qué no son transformados? Porque Dios no le concedió, porque no lo hicieron con un corazón. ¿Y por qué no lo hicieron con un corazón correcto? Porque Dios no le dio regeneración. Es Dios quien realmente da la salvación a quien quiere y a quien no quiere. Y a muchas personas les cuesta aceptar de que realmente este Dios tiene esa capacidad, esa soberana voluntad por encima de toda soberanía. Se le es dado, conferido. Él siempre la ha tenido, y es lo que siempre nos ha revelado el Evangelio, pero ha sido velado por un Evangelio diluido, y no podemos realmente saber quién es este Dios glorioso. Porque al ver esa soberanía, vemos que es un Dios glorioso, nos hace temblar. Porque este Dios es como un soberano. Tú le puedes pedir 1000 peticiones, pero está en Él si las cumple o no. Y si no las cumple, no es que no sea justo ni amoroso. Si no las cumple, lo hace de tal manera que Él es infinitamente amoroso, justo, sabio y santo, y nada quitará ni manchará, ¿verdad? El negarnos cualquier petición no manchará ninguno de sus atributos. Por tanto, cuando nosotros conocimos ese evangelio, ¿verdad? Que revela todas estas glorias como su soberanía, su amor, su justicia, su santidad, podemos realmente temblar delante de este Dios. Por tanto, hermanos, lo que vemos aquí es por qué falta una pasión en el pueblo de Dios, por la falta de instrucción, por la falta de instrucción en el Evangelio. Mi hermano, esto también nos dice que el Evangelio es algo que debemos siempre hacer hincapié. Debemos siempre insistir y persistir profundizando todo esto. Creo que nosotros hasta aquí debemos de tener de memoria, hermanos. Si tenemos, creo que ya más de 5 años en la fe, el apóstol Pablo nos reprendería, debiendo ser ya adultos, seguir siendo niños, debiendo comer carne, seguir todavía necesitando vianda de leche espiritual. Nosotros creo que hasta aquí debemos entender que es el Evangelio, si es lo esencial, si es algo que produce santificación, si es para toda la vida, que ni aún eternidades de eternidades llegaremos a conocer todas las inescrutables gracias que nos revela el Evangelio. Entonces, hermano, nosotros debemos tener bastante conciencia que el Evangelio debe ser algo que se le debe dar al creyente durante toda su vida, y debemos de profundizarlo. Y de eso se está tratando todo esto. El apóstol Pablo les predica el Evangelio, les hace recordar que les ha predicado el Evangelio, y les vuelve a predicar el Evangelio ahora para santificación, para que sigan siendo salvados por el Señor. Insiste, porque es el medio que Dios ha dado. Por tanto, hasta aquí tú tienes que saber esto de memoria. Él se encarnó, Él vivió santamente, sufrió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, está exaltado y vendrá por segunda vez. Y también saber lo que significó, qué es lo que causó eso delante del Señor, que quitó la ira, y por tanto tiene que saber que somos reconciliados, que no.
que su muerte ha expiado nuestros pecados, ¿verdad? Que hemos sido, ha sido propiciación a nuestras vidas, hemos sido justificados, etcétera. Todos estos términos es algo que ya debemos de dominar, que ya debemos de conocer. No hacerlo, no conocerlo significa que nosotros nos encontramos todavía nos encontramos siendo partícipes de esta generación que no ha concientizado esta instrucción del Evangelio. Así que, hermanos, no seamos partícipes de todo lo que está sucediendo, sino que volvámonos como el rey Josías, consultemos a Jehová, pidamos perdón. Así Dios quite su ira sobre nosotros, porque hemos estado viviendo un evangelio reducido, limitado y muchas de las veces distorsionado. Veamos ahora lo cuarto y último. Sí, lo cuarto y último. ¿Por qué falta pasión en el pueblo del Señor en cuanto al Evangelio? Por el abandono del Evangelio y la predicación. Una cuarta y final razón para la falta de pasión por el Evangelio en las bancas de la iglesia es la falta de pasión por este desde el púlpito. El ministro de Cristo es sobre todo un ministro del Evangelio. El ministro de Cristo es sobre todo un ministro del Evangelio de Cristo. Es nuestra responsabilidad como administradores, nuestro privilegio y nuestra carga. Primera de Corintios, Primera de Corintios 4:1 lo dice. Así pues, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Aunque seamos vasijas terrenales, frágiles y rotas, llevamos el más precioso tesoro que el cielo y la tierra han conocido. Segunda de Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios nos ha apartado para morar en su presencia. Él nos llama a usar la mayor parte de nuestros días en la búsqueda de sus ministerios y en revelarlos a otros a través de la palabra predicada. Pero muchos predicadores hoy se han desviado de su llamado primario de conocer a Dios y de darlo a conocer. El estudio es estéril y el armario de la oración permanece cerrado. El ministro ya no es un hombre de Dios, sino un hombre de la gente. El mensaje del predicador ya no es así, dice el Señor, sino que su mensaje surge de cuestionarios y de supuestos conocimientos de las necesidades de la congregación. Él no puede decir como el profeta Elías en Primera de Reyes 18, versículo 15. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Ni puede pararse delante del pueblo como un enviado de Dios. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Nosotros que servimos en el nombre del Señor, no somos llamados a ser instructores de vida espiritual, facilitadores o conferencistas motivacionales. Nosotros somos predicadores solamente porque el mundo se burla de este título y solamente porque hay un sinnúmero de charlatanes que le dan buenas razones para que no lo haga. No significa para que lo hagan, no significa que debemos menospreciar la responsabilidad que Cristo ha colocado sobre nosotros. Nosotros somos predicadores y sobre todo somos predicadores del Evangelio. No debemos ser seducidos por ningún propósito inferior simplemente porque tiene la aprobación del mundo. No debemos ser persuadidos a dejar nuestros aposentos de estudio y oración. Al contrario, debemos comprometernos a buscar la santidad. Primera de Timoteo 4, versículos 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Debemos ser diligentes
para presentarnos aprobados delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usen bien la palabra de verdad, según de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Debemos esforzarnos en estas cosas, concentrarnos en ellas, de manera que nuestro progreso sea evidente a todos. Primera de Timoteo 4, versículo 15. En estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nunca debemos descuidar el don espiritual en nosotros, sino ocuparnos en la lectura pública de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4, versículo 13 al 14. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Seamos como los apóstoles del pasado que declararon ante muchas otras necesidades válidas. Hechos 6, versículo 2 y el versículo 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Seamos como los mineros de los días de Job, presionándonos hasta el límite, incluso privándonos de la vida sobre la superficie, cavando a través de la roca sólida en la penumbra y las sombras profundas, de manera que podamos descubrir los infinitos tesoros del Evangelio de Jesucristo y ponerlos delante del pueblo de Dios. Esta es la única manera de encender en llamas tanto el púlpito como a la banca de la iglesia. Hermanos, es cierto todo esto, hermano, y esa es la responsabilidad que tiene el predicador. ¿Y cuál es la responsabilidad del predicador? De que pueda prepararse en su conocimiento y también en su oración, en esa comunión que tenga delante del Señor, para que pueda presentar y así encender esas bancas, presentar el Evangelio. Ahora, recuerda, y esto es algo que de repente tú puedes decir, sí, yo lo sé, pero no todos lo saben. El Evangelio revela esos tesoros. La pregunta aquí es, ¿cuáles son esos tesoros? Los atributos de Dios. Revela el amor, pero no mires que el amor de Dios es un amor humano. El amor de Dios trasciende, ese es un tesoro. También el Evangelio revela que Dios es espíritu purísimo, también está allí, en las obras de Dios. Vemos la transfiguración, vemos eventos de cómo se manifiesta Dios, ¿verdad? Cómo es Dios, esa relación del Padre, del Hijo, o aún vemos eventos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a mirar con mucha más claridad y vemos cómo se refiere el Hijo de su Padre y muestra, ¿verdad? Estos tesoros del Espíritu purísimo. Él es santo y revela la santidad en cuanto a su gloria y santidad moral. Esa santidad majestuosa que revela que Él es apartado de todo lo creado y que no hay nada que se asemeje en esta tierra a Él. Y por tanto, por esa majestad se le demanda a toda criatura reverencia, gloria y honor. Entonces vemos la santidad moral también porque él vivió santamente y él es perfectamente santo en cuanto a lo moral. Y así podemos seguir hablando de su justicia. Y cuando vemos la ira es producto de la justicia. Alguien que es justo se indigna contra el malo. Y vemos allí la ira como producto de la justicia. Y cuando vemos la ira debemos hablar de justicia, una justicia justa para contra el impío y el pecador. Y comienza a revelar todo eso y darnos una imagen de Dios y nosotros temblar ante este Dios. Y son todos los tesoros que nosotros vamos adjuntando. Conocer a Dios es el tesoro más grande que hay en esta tierra. Por eso el catecismo dice, ¿cuál es el propósito del hombre? Que conozcas a Dios y te deleites en Él.
Pero ¿cuánto tiempo invertimos? Y no solamente, claro, aquí está hablando del predicador. El predicador para que dé a conocer, porque esa es la razón que no hay pasión, porque no está dando a conocer, no está mostrando el camino, no está mostrando de qué trata esta vida, de sacar los tesoros, de conocer a Dios, porque conocer a Dios a través de los tributos son los tesoros. Cuando no le muestra este camino, entonces la iglesia se queda en ese limbo. ¿En qué hacemos en esta vida ahora que somos cristianos? ¿De qué trata? Se trata que conozcas a Dios y tengas una relación, te deleites con Él para siempre, comenzando en esta era, porque el reino de Dios ya vino a tu corazón y un día se manifestará ese reino visiblemente. Eso es lo que tenemos que hacer como familia, como iglesia, lo que tenemos que hacer en este mundo. Y eso es una gran responsabilidad de los pastores. Y ese es un motivo más por qué las bancas entonces no están a fuego, no están encendidas en poder dar los esfuerzos necesarios para extraer los tesoros del Evangelio, extraer quién es Dios. La gente ya no está buscando quién es Dios, no está buscando los atributos de Dios, no está buscando los tesoros del Evangelio, no está buscando por causa de muchos predicadores que han diluido, han resumido todo lo que hemos visto aquí, todos estos motivos. Porque no hay una instrucción del Evangelio de toda una vida, sino que ya están en otros temas y no vinculan estos temas al Evangelio, cuando el Evangelio siempre tiene que estar de por medio en todos los temas. Y eso es lo que estamos conociendo, entendiendo y viendo de qué trata todo esto. Hay que invertir nuestras vidas entonces en buscar de ello. Y cuanto más mi persona, hermanos, ¿no? Que está delante de esta iglesia local, la iglesia de la gracia de Dios, delante de todos ustedes. Por eso son los esfuerzos también que como familia nosotros nos estamos tomando en poder hacer estas lecturas de manera devocional, en donde vamos a meditar, reflexionar, confrontarnos. Y nos estamos retando en terminar todos estos estudios acerca de lo que significa el Evangelio. Obviamente, hermano, tenemos un pendiente que después de esto salgamos a evangelizar, ¿no? Con estos módulos ya. Amén, hermanos. Entonces, solamente para enumerarlos, hemos visto cuatro razones por la cual ya no hay una pasión por el evangelio en el pueblo de Dios. Por causa de un evangelio diluido, una comprensión inadecuada del evangelio, falta de instrucción en el evangelio y el abandono del evangelio en la predicación. Amén. Amén. Hasta aquí, hermanos, hemos terminado esta lección, pero vamos a escuchar una pequeña reflexión de nuestras hermanas que nos acompaña. Amén. Amén, hermana Nuria. Le escuchamos. Bueno, bastante clara y explícitas las razones que nuestro hermano Washer nos da por la cual el Evangelio hoy en día no toma parte central en la vida de los cristianos y pues por ende no se conoce, ¿no? Creo que estos factores son bastante intrínsecos a la iglesia, ¿no? Es decir, la responsabilidad primaria es de los propios cristianos, hijos de Dios, ¿no? Que hemos diluido el Evangelio, lo hemos suavizado ante la sociedad, ya no predicamos sobre el arrepentimiento de los pecados, sino predicamos, sino pues predicamos un Cristo bastante amoroso, ¿no? Que no ejerce juicios, no va a emitir juicios, sino que pues aceptará a todos los pecadores en el final de los tiempos, ¿no? Esto es una gran mentira que se ha difundido, se ha diseminado como una plaga en todo el mundo. Pero considero también que hay factores externos, ¿no? Externos a la iglesia que forman parte de esta causa, ¿no? De estas causas de no conocer mucho el evangelio, que es también un aspecto cultural. La cultura influye mucho, ¿no? En Perú, por ejemplo, tenemos una cultura en donde hay muy bajos índices de lectura, de comprensión de lectura, desde las escuelas, desde pequeñitos, ¿no? Tenemos un problema muy grande en el país donde, pues, si no nos va a gustar
y no vamos, y menos